Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Julio Rodríguez y el doctor Jaime Daniel González Zúñiga Rodríguez. Y sean bienvenidos al podcast donde procuraremos resolver algunas dudas o dar algunas luces para todos aquellos interesados en aprender más en temas de salud. En este caso, la colitis isquémica. Muchas gracias, Julio. Quiero también felicitarte por tu inquietud y tu espíritu investigador. Doctor, pienso que sería conveniente comenzar con un pequeño resumen para tener una idea panorámica y luego ir reforzando algunos conceptos. Me parece una idea muy buena, sobre todo a veces que tenemos mucha prisa. Efectivamente, hoy día vamos a hablar sobre lo que es la isquemia intestinal. Esta es causada por una reducción en el flujo de sangre a un nivel que llega a ser insuficiente para llevar una cantidad de oxígeno y nutrientes necesarios para que puedan funcionar las células. Esto puede ser ocasionado por unas oclusiones o bloqueos de las arterias, se conoce como embolismos o tromboembolismos. También puede estar asociado a lo que se llama trombosis venosas o simplemente a que llega muy poca sangre, que eso se conoce como hipoperfusión de la vasculatura de los intestinos o vasculatura mesentérica, para ser un poco más técnicos, que a la final les causan una especie de asfixia, si queremos compararlo, conocido como isquemia, pero es una isquemia no oclusiva. Es una enfermedad que sí se puede llegar a presentar con cierta frecuencia. Estamos hablando de 16 casos reportados en 100.000 personas en un año. Ahora, conforme uno envejece, pues aumenta más el riesgo de que desarrolles esto. Ahora, esto de aquí es mucho más frecuente que otros tipos de isquemias que se pueden ir presentando, ¿no? Pero por un extraño motivo es más probable que ocurra en una mujer que en un hombre. La mayoría de los casos de isquemia colónica suelen ser transitorios, que es que duran un tiempo determinado y pasan solos. No suelen dejar consecuencias o secuelas. Sin embargo, efectivamente hay pacientes que puede ser que les dure más tiempo estas complicaciones y terminen desarrollando molestias a largo plazo, como lo que es la reducción de la luz del intestino o episodios recurrentes o crónicos de la colitis isquémica. Generalmente el diagnóstico, el tratamiento de esta isquemia colónica puede ser un desafío, sobre todo si es que hay otras enfermedades presentes o comorbilidades. De repente el paciente se encuentra muy debilitado o tiene otros, y eso también va a hacer que los síntomas puedan ser de difícil diagnóstico. Doctor, entonces podemos entender que la colitis isquémica se produce por una reducción transitoria del flujo sanguíneo del colon. El diagnóstico se efectúa por tomografía o colonoscopía. El tratamiento es sintomático, con líquidos intravenosos, reposo intestinal y antibióticos. Estás en lo cierto, podemos entenderlo de esa manera. ¿Qué consecuencias nos puede traer esta patología? Lo que nos puede traer es muerte de tejido celular, que se conoce médicamente como necrosis, pero en general se limita a las capas más superficiales, conocidas como mucosa y submucosa. Ocasionalmente puede ser que produzca una necrosis de espesor total, que nos obligue a proceder con una cirugía. La colitis isquémica afecta sobre todo a personas mayores de 60 años. Se considera que es causada por otros trastornos como lo que es la aterosclerosis de los vasos pequeños, aunque también puede ser una complicación de la reparación de un aneurisma de la aorta abdominal. ¿Qué síntomas podría presentar una persona con esta complicación? Bueno, los síntomas para una colitis isquémica suelen ser leves y de un comienzo lento, a comparación de lo que ya es un cuadro agudo. Consiste básicamente en un dolor que se va a sentir del lado izquierdo de la barriga, en la parte de abajo, o lo que se conoce como cuadrante inferior. Esto va a estar acompañado de lo que es un sangrado al momento de realizar las heces. Hay ciertas alteraciones a nivel de la fisiología de la persona
y a las finales el tratamiento va a depender mucho de qué otra enfermedad o complicación tenga la persona. ¿Y cómo se logra hacer el diagnóstico de la colitis isquémica? Bueno, efectivamente el diagnóstico vamos a ver por un lado los síntomas, hay que tenerlos presentes y también poder lo que son las imágenes, como las tomografías computarizadas, de repente una colonoscopía, son los que nos van a ayudar bastante para poder hacer el diagnóstico, ¿no? También vamos a poder recordar que acá no se va a indicar lo que es una angiografía ni una angioresonancia magnética porque no nos va a ayudar mucho en realidad. ¿Y cuál sería el tratamiento que uno esperaría recibir una vez que ya tiene el diagnóstico? Bueno, lo primero es tratar de compensar al paciente. Esto se logra mediante la administración de líquidos por vía endovenosa, hacer un reposo a nivel intestinal. Esto quiere decir que no consuma alimentos por vía oral, todo se va a colocar a través de sondas. También se va a tener que estar utilizando antibióticos, ya que al haber poco oxigenación, pocos nutrientes, todas esas bacterias que están de por sí en el intestino van a comenzar a crecer en mayor cantidad y pueden propiciar infecciones. En ocasiones va a tener que llegar a hacer alguna cirugía, pero no es tan común. Generalmente es manejo de síntomas. Lo fundamental es siempre la hidratación con los líquidos endovenosos. Que descanse el intestino. Los antibióticos siempre tienen que estar presentes y hay que tratar de detectar cuál ha sido la causa subyacente para que se haya producido un bajo flujo de sangre, ¿no? De repente puede ser que haya problemas de arritmia cardíaca y tener eso presente. Si bien es cierto, rara vez va a requerirse una cirugía, esta puede llevarse cuando ya las complicaciones vasculares son mayores o cuando la muerte del tejido celular, conocida como necrosis, ha llegado a un espesor prácticamente completo en la pared intestinal. Se calcula, se habla que cerca del 5% de los pacientes pueden llegar a presentar recurrencia. Esto quiere decir que si hoy día tuve problemas, de repente a cada 2, 3 meses puede volver a presentar el problema, ¿no? Y en ocasiones pues van a ocurrir pequeñas compresiones a nivel del intestino que en lugar de varias isquemias, que semanas más tarde van a todas maneras exigir un tipo de cirugía para que se pueda corregir. Y en caso de llegar a una cirugía, ¿qué cuidados deberíamos tener? Bueno, después de una cirugía en la cual se ha hecho una exploración abdominal para ver por qué es que ha ocurrido ese bloqueo a nivel de los vasos mesentéricos, a nivel del intestino, o de repente se realizó lo que es el corte de parte del intestino conocido como colon, el paciente debe retornar a un lugar de cuidados intensivos para poder recibir un apoyo para mantenerse hemodinámicamente estable y poder monitorear sus funciones vitales. Los pacientes que han sido sometidos al corte o resección de parte del colon de repente puede ser que requieran la colocación de una bolsa y eso se le llama, ¿no?, la ileostomía o la colostomía. El cierre de estas bolsitas, por así decirlo, puede ser que se retrase unas 4, inclusive hasta 6 meses, dependiendo cómo evolucione el paciente y cómo vaya la revascularización en esas zonas. Dados los factores de riesgo que pudiera estar presentando el paciente, es evidente que estas personas que tienen más edad, pues van a ser aquellas que requieran mayores cuidados porque van a ser más frágiles y de por sí una cirugía en ellos no va a ser tan fácil, va a ser un poquito más complicado, ¿no?
Se habla que de repente 2/3 de los pacientes pues no llegan nunca a revertir la situación de que les desencadenó en esta colitis. Ahora, si nos preocupa también el tema de si la persona llega a fallecer por esto, o sea, hay datos a nivel hospitalarios que están mucho relacionados con la reversión electiva de la ostomía, que es básicamente dejar ahí parte del intestino abierto para que pueda drenar por ahí todo lo que es el contenido, ¿no? Hubo un estudio donde se calculó que el 18% y el 35% de los pacientes pues requirieron tener una admisión prolongada en cuidados intensivos después de realizar este procedimiento. Ya. Ha sido información muy interesante. Espero que les haya gustado a nuestros oyentes. Se despiden Julio Rodríguez y el doctor Jaime Daniel González Zúñiga Rodríguez. Muchas gracias.